Onza Televisión presenta Resumen de Noticias con la licenciada Yosmara Pérez. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Es un placer saludarles. Gracias por estar en sintonía de Onza TV y de Zona Sur 99.3 FM. De esta manera vamos a iniciar el recorrido de las noticias más destacadas hasta el momento. Internacionales. Tras una jornada electoral pacífica y con índices de participación históricos, la elegida del oficialismo para continuar con la cuarta transformación fue Claudia Sheinbaum, quien logró materializar su amplia ventaja en las encuestas previas a los comicios para así convertirse en la primera mujer que se siente en la silla presidencial en toda la historia de México. Después de meses de campañas y numerosas encuestas que semana por semana otorgaban una amplia ventaja, el Instituto Electoral oficializó los resultados preliminares que confirmaron la victoria de la sucesora de López Obrador. Sí, estoy muy contento. Sí, confieso que estoy muy contento y estoy muy orgulloso por la actitud de nuestro pueblo. La forma en que los mexicanos nos manifestamos y hacemos valer nuestras libertades y reafirmamos nuestra vocación democrática. Unas históricas elecciones con un índice de participación que oscila entre el 58 y el 60.2% del padrón electoral convocado a votar. Poco más de 50 millones de mexicanos salieron, formaron filas y emitieron sus votos en las casillas electorales de todo el país. Claudia Sheinbaum se proclamó como ganadora de la contienda electoral, dejando atrás a Gálvez, su perseguidora más cercana, con entre el 26 al 28.4% del voto popular. Desde su cuarto de guerra en la Ciudad de México, la recién electa presidenta celebró su victoria solo minutos después del anuncio electoral, en donde agradeció al pueblo mexicano por la confianza depositada en ella, otorgándole la responsabilidad de avanzar en esta cuarta transformación en la vida pública del país azteca. Gracias por esperarnos hasta esa hora. ¡Sí se pudo! Alcanzamos cerca de 35 millones de votos. Me siento emocionada y agradecida por el reconocimiento que han dado a la cuarta transformación de la vida pública de México. Desde aquí, como siempre lo hemos hecho, me comprometo a que no les voy a defraudar. Hoy hemos hecho posible el pueblo de México, la continuidad y el avance de la cuarta transformación. Y también que por primera vez en 200 años, las mujeres lleguemos a la presidencia de la República. La nueva presidenta mexicana es una científica de 61 años y una de las piezas más importantes dentro del círculo más cerrado del saliente mandatario Andrés Manuel López Obrador. Desde su periodo como jefe de gobierno de la Ciudad de México hasta su toma presidencial en el año 2018, pasando por la fundación de su partido, el izquierdista Morena, del cual también es fundadora. Los ministros de Comercio de la Unión Europea acordaron imponer aranceles muy elevados a las importaciones de grano y semillas oleaginosas procedientes de Rusia y Bielorrusia como respuesta a su implicación en la invasión de Ucrania. El Consejo de la Unión Europea decidió aplicar estos aranceles
a partir del próximo 1 de julio para evitar que el grano ruso desestabilice el sector agrícola comunitario y restringir los ingresos de Rusia para financiar la guerra contra Ucrania. Así lo informó el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea y titular de Comercio, Valdis Dombrovskis. Igualmente se refirió a que la medida pretende acabar con las exportaciones ilegales rusas del grano ucraniano robado en los mercados de la Unión Europea. Básicamente se trata de imponer unos aranceles muy altos y limitar la presencia de estos bienes en el mercado de la Unión Europea. Así lo había explicado el político a su llegada a la reunión. El reglamento aumenta los aranceles sobre los cereales, las semillas oleaginosas y los productos derivados procedentes de Rusia y Bielorrusia hasta un punto que en la práctica paralizará las importaciones de estos productos. También incrementa los aranceles sobre los pellets de pulpa de remolacha y guisantes secos, para los que en la actualidad los importadores no pagan aranceles o los pagan a bajo precio. Un terremoto de magnitud 5.9 ha sacudido la madrugada de este lunes a la península japonesa de Noto, que se encuentra en la costa oeste de Japón, sin que haya emitido una alerta de tsunami y sin registrar víctimas. La agencia meteorológica nipona ha indicado que existe la posibilidad de que se produzcan cambios ligeros en el nivel del mar a lo largo de la costa, pero no hay temor a que se produzcan daños. Los datos recogidos por las autoridades han indicado que el hecho se ha producido sobre las 6:31 horas, hora local, a 10 kilómetros de profundidad. A este terremoto se le ha seguido otro de magnitud 4 en la ciudad Suka a las 6:40 horas. Este lunes ha sido la primera vez que se ha registrado un temblor de magnitud superior a 5 en la prefectura de Ichiwaka, desde el terremoto que tuvo lugar el 1 de enero de este año, que se saldó con cerca de 260 muertos, así como graves consecuencias del desastre natural en la misma península. Nacionales. La embajadora de Venezuela en España, Gladys Gutiérrez, sostuvo una reunión con la cónsul general del país en Madrid, Nancy Lira, y la cónsul de primera, Franna Ortega, para revisar los avances en la atención consular en el país europeo. En ese sentido, durante el encuentro se detalló cada uno de los avances que se han registrado en el Consulado General en Madrid con el propósito de fortalecer y optimizar la atención a los venezolanos en ese país. Asimismo, en la jornada de trabajo se ratificó el compromiso de continuar el impulso de lo afirmativo venezolano. El Consulado de Venezuela en Madrid se encarga de proteger los intereses y los derechos de los venezolanos en España en todos los ámbitos: comerciales, turísticos, civiles, presupuestarios, mercantiles y aduaneros, tal como lo establece la Ley Orgánica del Servicio Consular. El Consejo Nacional Electoral publicó el registro electoral definitivo para las elecciones presidenciales programadas para el próximo 28 de julio. En la página web de la institución, los usuarios podrán verificar la información sobre los centros de votación, datos personales y dirección. Este registro electoral se basa en el corte realizado el día 16 de abril, día en el que culminó la jornada especial de inscripción o actualización de los datos. Para verificar la veracidad de los datos, es imprescindible ingresar el número de cédula correspondiente en la sección designada como registro electoral definitivo. Tras completar este proceso, los electores tendrán acceso a todos los detalles relevantes. Por otra parte, el presidente del Poder Electoral, Luis Amoroso, informó que el próximo 30 de junio se llevará a cabo el simulacro electoral. Amoroso no aclaró si la fecha es una modificación del cronograma anunciado, debido a que la fecha expuesta en el mismo era el 16 de junio y no corresponde a la fecha anunciada. Tampoco precisó los preparativos para el simulacro ni el número de máquinas que estarán disponibles para los electores. Deportes. Los servicios secretos franceses han detenido a un checheno de 18 años que preparaba un atentado yihadista durante los Juegos Olímpicos en uno de los estadios que van a recoger la competición de fútbol.
así lo anunció el Ministerio de Interior. La intención de este joven era atacar a los espectadores, pero también a agentes de las fuerzas del orden y morir él mismo durante el atentado. Así lo señaló el ministerio en un comunicado. Su arresto se produjo y ahora se encuentra en prisión provisional después de haber sido imputado de cargos. El joven que llegó a Francia con su familia en el 2023 y que en los interrogatorios desde su captura ha negado las acusaciones que pesan sobre él, haber recopilado diversas informaciones sobre el campo de fútbol, susceptibles de ser utilizadas para preparar un atentado. Entre los elementos que se encontraron en su móvil, habían videos de las instalaciones en el que se tienen que disputar 6 encuentros durante los Juegos Olímpicos, siendo el primero el día 24 de julio, 2 días antes de la inauguración entre Argentina y Marruecos. Cultura. El 4 de junio se celebra el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión, una fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la que se pretende conseguir la protección de los niños en situaciones de guerra y conflictos. Hoy se conmemora el Día Internacional de los Niños Víctimas de la Agresión. En su periódico extraordinario de sesiones de emergencia sobre la cuestión de Palestina, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, consternada por el gran número de niños palestinos y libaneses inocentes víctimas de los actos de agresión de Israel, decidió conmemorar desde el 4 de junio de 1982 el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión. Una cantidad de 200.000 menores se ven obligados a ir a las guerras, las cuales dejan un sinnúmero de muertes, huérfanos y mutilados. Estos ven cómo sus redes sociales, su desarrollo físico, psicológico y social se rompen al participar en la guerra. La primera dama de Sudáfrica y redactora del informe para la ONU sobre las repercusiones que tiene la guerra en los niños, señala que alcanzar la paz en el mundo implica encarar una serie de aspectos sobre la justicia social y económica, establecer una legislación creciente sobre el comercio de armas de guerra y prevenir los conflictos. Lamentablemente, niños han sufrido las consecuencias de la guerra alrededor del mundo. Es por ello que hoy se conmemora el Día Internacional de los Niños Víctimas de la Agresión. El objetivo final es construir un lugar seguro para los niños donde puedan crecer y desarrollarse como personas íntegras, sin el sufrimiento y el dolor que implican las guerras y los conflictos. Arte y espectáculos. La secuela de Moana, Films animado de Disney, estrenado en el año 2016, llegará a los cines en noviembre de este año. El anuncio fue confirmado por el gigante de la animación asomando el debut del tráiler. La compañía espera superar la taquilla alcanzada con la primera entrega, la cual recaudó sobre $687 millones en todo el mundo. Además, también espera repetir o multiplicar las nominaciones al Oscar a Mejor Película Animada y Mejor Canción Original, logradas hace casi 8 años. Para sacudir las emociones de los fans, el avance da cuenta del recuento de los personajes principales al tiempo que asoma nuevas aventuras y caras. De entrada vemos a Moana subirse a un bote en el que no estará sola, mientras mira al horizonte lista para emprender su viaje. También vemos a su cerdito Púa, su gallo y el semidios Maui. Tras el éxito de la original, no es descabellado que La Roca Johnson regresara, esta vez como productor. Claro que también prestará su voz en inglés en El Dios que cambia formas, Maui. La sinopsis oficial expone que después de recibir una llamada inesperada de sus ancestros, Moana debe viajar a los lejanos mares de Oceanía y aguas peligrosas y perdidas hace mucho tiempo, para vivir una aventura como nunca antes había enfrentado. En Moana 2 no faltará, además de música, ese humor que caracterizó la primera entrega,
lo mismo que la conciencia ambiental. Este es un llamado de los ancestros para navegar a nuevos cielos y reconectar a nuestro pueblo a lo largo del océano. Hasta acá el resumen de las noticias más destacadas. Les invito a seguir en la mejor programación de Zona Sur 99.3 FM, la radio cultural de Yaracuy y de ONSA TV, la televisión que va contigo. Me despido hasta el próximo encuentro. ONSA Televisión presentó Resumen de Noticias con la licenciada Yosmara Pérez.